Estimados apoderados del tercer año básico A, bueno, les habla el profesor Luis Mesa y esta vez quise hacer este video para explicar un poco la tarea, ya una tarea que igual es un poco extensa y así que al principio mi idea de esta tarea era cubrir todo lo que no se pudo observar o ver en el transcurso del año, ya por eso que en este caso, solamente en este caso de la tarea uno y 2. Porque todas las demás tareas que vienen a continuación no van a ser así como esta. Ya, esto se hace porque es para tratar de abarcar todo lo que se pueda en lo posible para tener aprendizaje de una u otra manera. Entonces traté de buscar estos medios, ¿ya? Pero la siguiente tarea va a ser mucho más sencilla, de tal manera que si esto no lo logran terminar en los tiempos que están escritos, ¿cierto?, en el calendario de evaluaciones, no importa porque pueden hacerlo fuera de ese horario. En fin de cuentas, el calendario de evaluaciones es para tener un orden, pero como estas tareas son largas, estoy dando plazo hasta diciembre para que la puedan resolver, que la puedan realizar como tal. Ya, por lo tanto, hay dos medios de entregar las tareas, que puede ser vía WhatsApp, vía correo electrónico si desean, o la que yo siempre me gusta más, la de Classroom, porque ahí se quedan archivadas y es una forma de también de que ustedes queden tranquilos y tranquilas de que la información fue que llegó a mis manos, lo puedo observar, ustedes también lo podrían observar por mediante el Classroom y yo puedo retroalimentar en la misma plataforma. Ya, ese es el sentido del Classroom. Hay 14 niños inscritos, ya habíamos partido con 2, al menos ya en una semana llegaron a ser 14. Esperemos que lleguen a ser todos, o la gran mayoría, para que eso facilita, porque ahí están las clases, están las grabaciones, está todo. Todo lo que haga va a estar ahí. Entonces, de una manera, porque en el WhatsApp, que también lo estoy haciendo por ese medio, obviamente todos escriben y por lo tanto llega un momento que se pierde o cambian de celular, que a muchos apoderados le ha pasado. Entonces, un medio de que se mantengan las clases, que se sepa sobre lo que se va a tratar y todo, etcétera, es un buen medio esto del Classroom. Que aparte que lo está pagando la corporación municipal. Entonces, una manera de entrar al Classroom podría ser, por ejemplo, por el correo electrónico. ¿Ya? Acordémonos que todos tienen su correo electrónico, que es en general a excepción de una alumna, en general es su nombre, punto, apellido, punto, las tres primeras letras de su segundo apellido, arroba gemistral.cl. Entonces uno escribe eso en su cuenta Gmail y después le pone la contraseña, ¿cierto? Pues después le pide la contraseña, podría entrar al Google directamente. ¿Ya? Ahora, uno también lo podría hacer directamente por Google, ¿cierto? Por aquí. Uno podría entrar a Google, escribir Classroom, hacer clic y entraría directamente si es que ya tiene activado su cuenta de Classroom como tal. Ya. Muy bien, yo he hecho invitación para todas las modalidades que tenemos, todos los módulos que hay, que es el de pie, que son solamente los estudiantes de pie, con las tías de pie, de historia, de ciencia, de lenguaje y de matemáticas, como tal. Y mandé invitaciones a cada uno de ellos, como tal. Si uno entra, por ejemplo, el de lenguaje y hago clic ahí, me va a aparecer, ¿cierto?, el tablón de la clase. Y lo último que yo he agregado, pero acá sale que Luis Mesa, o sea, yo, el profesor, ha publicado un nuevo material, programa de clase de tercero A, ¿cierto? Y obviamente eso va a ser reflejado en el correo institucional porque también le llega una notificación al correo. Entonces es una manera muy interesante de poder trabajar porque van a estar siempre así, no puedan ver el WhatsApp, o sea, y se pierdan con esto del WhatsApp, va a estar en el correo institucional todo lo que yo publique como tal. Muy bien. Entonces, la idea es que entren, bueno, perdón, la idea es que entren acá a trabajo de clase y ahí se van a encontrar con las tareas, justamente, entre otras cosas, está el calendario, evaluación del programa, la clase que hicimos el lunes 7, que fue la última clase que hicimos, las otras clases que las tengo acá, videos de clases de lenguaje, ¿ya? Entonces, lo mismo pasa para matemáticas, para historia y para ciencia. Entonces, si ustedes hacen clic, van a encontrar la tarea, ¿cierto? Y van a poder descargarla y la van a poder después de que la bajen, van a poder mediante foto, ¿cierto? Si lo quieren hacer por WhatsApp, o lo quieren hacer por otro medio, pero si lo quieren hacer por acá, lo pueden subir su tarea
y yo lo puedo revisar. Pero acá sale que hay una niña que ya mandó su tarea y 14 que todavía están en espera, ¿ya? Y que obviamente van a salir los nombres de los niños, ¿cierto? Aquí y quién hizo la tarea y quién todavía no la ha hecho. Entonces yo hago clic en la persona que hizo la tarea y me va a salir justamente, va a salir sus tareas que realizó. Entonces yo puedo escribirle acá, ponerle cuál es su nota, ¿cierto? Y lo pongo como sale por porcentaje, pero yo también se lo puedo escribir como tipo de nota para que entienda cuál es la nota que ha sacado por lo que ha realizado. Muy bien. Entonces, eso es. Esa es la parte en cuanto al Classroom, que es importante que ingresen porque ahí está todo guardado, todas las cosas que hemos hecho está ahí. O casi todo. Obviamente hay cosas que no, si no sería mucho lo que se puede usar, pero a mí está la gran mayoría. Bueno, entonces la tarea, ¿en qué consiste la tarea? La tarea uno, ¿ya? La tarea uno que es parte que está dedicado a este video, justamente está basado en las novelas. Y obviamente hay como un pre-lectura, la cual les pregunta a los niños, ¿conoce alguno de estos libros? ¿Cierto? Que están ahí como el Papelucho, ¿cierto? Cuentos de hadas. Los niños, muchos de estos libros de repente lo han visto porque o se han leído en la escuela o están en la biblioteca de la escuela. Entonces la idea es que escriban el nombre de una de esas novelas si la ha leído. Y si no ha leído ninguna de esas cuatro, poner una que haya leído aparte. ¿Crees que es una novela crees que la novela es distinta a un cuento? ¿Por qué? Entonces eso solamente es que ellos den su apreciación como tal. Después de eso, obviamente, para ver entrarnos a lo que es una novela, ahí sale que vamos a tener que recapitular, es decir, vamos a comenzar a revisar de nuevo y vamos a comenzar a lo que se llama formular hipótesis. Entonces, por lo tanto, como aparecen estas dos terminologías nuevas, ahí les explico que recapitular es recordar lo que pasó antes en la historia, ¿cierto? Pues, es como recordar todo lo que se hizo. También le podríamos llamar algo así como parafrasear, es como decir lo que estaba en el texto, pero con otras palabras, que sería una estrategia de comprensión cuando es una novela. Y formular hipótesis, que es imaginar lo que pasará a partir de lo que ya conoce en la historia, ¿cierto? Eso es. Entonces, la cosa eh, que ellos vean que con los fragmentos que vamos a leer, ¿cierto? Uno puede hacer estas dos indicaciones que es recapitular y formular hipótesis. Y ahí se le deja justamente este trozo de la novela Cuento de Hada para que puedan hacer recapitular, ¿cierto? Recapitular, que significa qué pasó antes mentalmente y comentar, ¿cierto? A raíz de esto y qué pasará después, ¿cierto? ¿Qué pasó antes? Significa que uno lo lee y puede decir lo que pasó. Y después yo puedo formular una hipótesis que pasará después, ¿cierto? Cuando yo formulo hipótesis, me imagino lo que puede pasar. Es como si voy a predecir, ¿ya? Y esto es lo que tienen que escribir aquí, ¿cierto? Es decir con sus propias palabras lo que dice aquí y qué pasará después, predecir, hipótesis. Entonces ahí se le invita a leer sobre justamente esta persona que escribió esta novela. Ahí está su historia y les invita a que ellos, ya que no se puede hacer entre amigos porque estamos en pandemia, que ellos escojan justamente las características que valora de un amigo o de una amiga para que después los ponga acá y puede responder esta pregunta. Todo esto lo puede contestar directamente en el libro porque esto, dicho de paso, decidí no hacer guías aparte, no porque no las quiera hacer, de hecho que tengo guías aparte, pero que puedo usarlas para que puedan practicar, pero decidí que la parte que sea oficial, es decir, la parte que sea la tarea, no sea con guías por un tema de que no tengan que imprimir nada, simplemente lo escriben en el libro directamente para que no sea mucho trabajo y después le toman foto y me lo mandan o lo suben a la plataforma. ¿Ya? Yo la idea sería que lo suban a la plataforma porque obviamente ahí hay un mayor resguardo. Siempre que uno manda fotos, se pueden perder, ¿cierto? En cambio, ahí hay un resguardo que ahí yo le voy a contestar que se recibió y le puedo dar hasta incluso su evaluación de cómo lo hicieron. Bueno, eso es. Entonces, ahí tiene que ver por qué las características que elegiste son importantes en un amigo o una amiga, que es la parte de poder expresar lo que escogieron. ¿Y crees que personas diferentes pueden ser amigos? Y ahí pueden decir, hasta el momento
todas las preguntas son de lo que ellos piensan, o sea, no es nada complejo, ¿ya? Y obviamente tienen que escribir una razón que les motive a leer novelas y una habilidad que te ayudará a hacerlo. Y ahí pongo, lo que me motivará a leer es, o sea, ver cuáles serían las motivaciones que me hacen querer leer una novela y, y para hacerlo bien, ¿qué estrategia yo utilizaría? Sigue siendo la opinión del niño, que es lo que él quiere opinar. Y de ahí entra en el texto, que es Juan conoce a Julia o Julia, ¿cierto? Que es justamente de esta novelista, ¿ya? Y después que lo leen, ¿cierto? Que está ahí, que está en sus textos, pero igual se lo mandé, ¿por qué? Pues se lo mando porque no todos han ido por sus textos. Yo el martes igual voy a ir a la escuela de 10 a 12 para entregar a los que quieran, a los que faltan, porque son como el 40% de los niños que no han ido por sus libros, a ver si pueden, ojalá. Y si no, obviamente lo pueden descargar vía plataforma. Yo también se los entrego para que lo puedan descargar si lo desean. Y ahí ustedes verán cuál lo que más les funciona. ¿Ya? Después, obviamente, que el niño leyó esta novela, que es un fragmento de la novela, ¿ya? Eh, Después que lo han leído, responde a estas preguntas, ¿cierto? ¿Seguirás leyendo, ¿Seguiría leyendo la novela Juan, Julia y Jericó? Ya que acá solamente le da un fragmento, una parte de esta novela. Y ahí les pregunta, y también está su opinión, ¿cierto? Si es que quisieran leerlo, ¿ya? ¿Y en qué se parecían Juan y Julia? Identifica tres semejanzas entre ambos personajes. Entonces, es sencillo de responder porque solamente tendrían que escribir acá una, dos y tres semejanzas. Hasta ahí no es complejo, bueno, lo único, leerlo, pero obviamente para un alumno de tercero básico no debería ser tan complejo leer un texto como tal. ¿Ya? Hasta ahí podrían llegar, por ejemplo, y hacerlo en un día, y al día siguiente le pedirían a los niños que pasaran a la otra parte, que es ampliar el vocabulario. Ya te invitamos a inferir qué significa la palabra clarísimo, ¿cierto? Y bueno, eh, que lean las palabras y encierren las partes que se repitan en todas, ¿cierto? En claro, claramente, claridad y aclaración, hay algo que se repite. Entonces la idea es saber qué es lo que se repite, porque justamente eso sería la raíz, ¿cierto? Es la parte que no cambia de una palabra. Y hacer lo mismo con las palabras que están ahí, ¿cierto? Altísimo, facilísimo, buenísimo y es oscurísimo. Y darnos cuenta que lo que se repite ahí no es la raíz porque cambia, ¿cierto? Porque altísimo, facilísimo, buenísimo, oscurísimo no es parte de una palabra, ¿cierto? Porque claro, claramente, claridad y aclaración, sí, se denota que tiene que ver con algo que es claro. Pero acá en altísimo, facilísimo, buenísimo, oscurísimo, es como que a la palabra la comienza si era algo alto, lo aumenta, altísimo. Si era algo fácil, es aún mayor, más fácil, facilísimo. Y así es que aparecen lo que son los sufijos, porque justamente esa es la función de esa eh, partícula, en lingüística se le llama esa parte partícula, ya que no es una palabra, porque el ísimo, que sería el sufijo, no es una palabra, porque una palabra tiene que evocarme algo, y ísimo no me evoca nada en mi mente, pero unida a alto, o a fácil, o a bueno, o oscuro, se transforma en algo, en una palabra más, en este caso, más grande, ¿cierto? Como alto, altísimo, es mucho más alto. Bueno, buenísimo, mucho más que bueno. Entonces, esta es la idea que ese ísimo se relaciona con el sufijo. Y eso es lo que tienen que contestar acá cuando digo qué significado tendrá el sufijo ísimo. Ya, muy bien, ya prácticamente le di la respuesta. Luego de identificar la raíz y el sufijo, explica el significado de las palabras de la palabra clarísimo. Entonces, ¿qué significará la palabra clarísimo? Como tema de vocabulario. Después, obviamente, cómo estaba el día cuando los personajes se encontraban en el parque. Eso, bueno, responde al texto como tal. Y construye la secuencia de acciones, que ya hemos trabajado sobre la secuencia de acciones, que todo, ya sea un cuento, y en este caso este fragmento de una novela, tiene un inicio,
¿cierto? Donde se presenta a los personajes, un desarrollo, ¿cierto? Donde hay una problemática y un fin del capítulo que sería como algo así como un desenlace o un continuará también podría ser. Entonces, ya que hemos hablado de las novelas, ¿qué son las novelas? Ante todo son narraciones literarias, es decir, están dentro del mundo de los textos narrativos, o sea, que nos cuentan una historia, y que esta historia es literaria porque todos los textos que son literarios es porque son ficción, es decir, creados por una persona, no son personajes reales, son ficticios, ¿ya? Y están dentro de esta narrativa como tal. Entonces la novela sería algo así como un cuento, pero más grande, más largo, ¿ya? Y por lo tanto su estructura se parece mucho al cuento, pero tiene la diferencia que como es más largo, se puede dar el lujo de separarlo en capítulos, se puede dar el lujo de que el narrador tenga mayores capacidades de describir a los personajes, de describir al ambiente, de describir el tiempo y donde ocurre, ¿ya? Porque en un cuento también se describe a los personajes al inicio, se describe el ambiente o lugar, se describe el tiempo que ocurre, como un había una vez, por ejemplo, pero es ahí, es muy corto. En cambio, una novela, como es más larga, se puede dar el autor de esta novela, darse el lujo de alargar, de poder describir con mayor detalle, ya que hay muchas hojas para eso. Muy bien. Entonces, eso es una novela. Entonces, a raíz de eso, ¿cómo influye el día tan soleado en la secuencia de acciones? ¿Crees que habría pasado lo mismo si el ambiente hubiera sido distinto? Bueno, ahí sigue preguntando sobre el texto que ya los estudiantes para este momento habrían ya leído. Muy bien. Esta parte no se hace. ¿Ya? Esta parte no se hace porque esa parte, y bueno, debo reconocer que hasta el momento que mandé la tarea todavía no entendía muy bien esto de cortar y pegar PDF. Me complicó un poco, y por tanto decidí hacerlo de corrido. Y esta parte obviamente debía haberla cortado, porque esta parte obviamente no va, ¿ya? Y pido mis disculpas por mi falta de conocimiento tecnológico en ese momento. Ahora ya mejoré. Y mejoré en la parte tecnológica, porque obviamente a nosotros nadie nos preparó para la tecnología, fue algo que fue a raíz de la pandemia como tal. Entonces esta parte no va, ¿ya? Por eso lo puse así en pequeño, para que te den cuenta que esta parte no hay que hacerla, porque es imposible hacerla porque habría que leer sobre el Principito, que también es interesante, sí, pero que no tengo, habría que sacar el audio y todo eso y no tengo para hacerlo. Entonces no iría esas dos páginas. Entonces nos iríamos directamente al otro texto, ¿ya? Que en este caso es un cuento, ¿ya? De Emil Gruyas. Entonces, la idea es que también lo lean, ¿ya? Para que vayan fortaleciendo lo que es la comprensión lectora. Acuérdense que estos dos tareas llevan por título comprensión lectora, entonces tiene que ver con leer, ¿ya? Que en todo caso estos meses hemos hecho lectura, pero muy corta, ya acá, por eso es que en este momento ya apuro un poco más la máquina para hacer más de una sola lectura como tal. ¿Ya? Bueno, entonces ellos tendrían que leer este cuento, ¿cierto? Que tampoco es muy largo, entonces esto se podría hacer en otro día, ya por eso le doy esa flexibilidad de que lo puedan presentar fuera de los tiempos que he puesto, sin que eso signifique que le baje una nota, por ejemplo, sino que va más que todo porque quise abarcar lo que ya yo he mirado que ya no iba a poder abarcar después, entonces era un tema de tratar de abarcarlo y obviamente también estos textos, no todos, pero sí lo más importante, también lo voy a tratar con los niños en clase, ¿ya? Pero quise adelantar un poco la pega, quise adelantar un poco el trabajo porque yo me sabía que se venía esto del fin de semana, perdón, de la semana de fiestas patrias, y aunque yo sí sé que va a ser imposible que estudien el 18, 19 o el 20, pero sí ojalá trabajen en esta parte el lunes, el martes, miércoles, que no va a haber clase, pero igual podrían ir avanzando un poco al menos. Por eso yo decía que vayan trabajando de a poco. ¿Ya? Y ahí irían contestando las preguntas que quiere decir el mundo era nuevo, que subrayara en el texto dónde y cuándo transcurren las acciones, ¿cierto? Que eso es muy importante para la comprensión lectora, ¿ya?
Y bueno, ¿cómo es el nombre del ambiente? Porque justamente el tema está en ambientar, ¿cierto? El cuento, siempre todo cuento tiene un inicio en el cual se presentan los personajes, el ambiente, y justamente eso responde al objetivo de la clase que vamos a hacer el martes, el martes 21, que vamos a retomar este texto y vamos a trabajar esto justamente. Pero si ellos ya han leído el texto de antemano y ya han trabajado, va a ser mucho mejor y va a ser mucho más provechoso la clase del 21 como tal. Entonces, esa es la idea. Es como que le adelanté lo que se venía, es como le adelanté las cosas que vamos a trabajar para que vayan avanzando, pero aquel que no avanzó o avanzó más lento, no se preocupe porque yo también esto mismo lo vamos a trabajar en clase por vía Meet, ¿cierto? Sobre este tema como tal, ¿ya? Pero pueden ir avanzando y sería muy provechoso hacerlo. De hecho, que yo me acuerdo cuando estudiaba en la universidad, yo siempre adelantaba al profesor, a los profesores, porque eran varios profesores, adelantaba en lo que iban a tratar, de tal manera que cuando llegaba el catedrático, ¿cierto? El profesor a enseñar en la universidad, yo ya había estudiado lo que me iba a explicar, entonces yo comprendía mejor, tenía mejor capacidad de entender lo que él quería explicarme porque yo ya lo había leído y solamente como que el docente me ayudaba a poder aclarar dudas. Entonces era mucho más provechoso si el texto lo mandaba el docente antes de... Ya, y siguiendo esa línea es que yo mandé con anticipación, sobre todo pensando en esta semana que no iba a haber clase. Fue por eso. Muy bien, entonces ahí está todo lo que tienen que leer. Y ahí justamente de nuevo se genera esto de la hipótesis, ¿cierto? Como formular una hipótesis que está en razón de lo que podría ser, ¿cierto? Es como el predecir. Bueno, le piden en el texto que lee este fragmento, ¿cierto? Fragmento de Hiroshima, que era una ciudad de Japón. Y ahí tienen que, a partir de esa información, formular una hipótesis sobre lo que va a pasar en el cuento, ¿cierto? Que es justamente generar esta estrategia del predecir vía hipótesis, ¿ya? Y ahí, bueno, seguimos aquí practicando esto de los sufijos, ¿cierto? Viendo, por ejemplo, la palabra galletita, viendo el significado y escribiéndole una oración y dándonos cuenta que la galletita viene de la palabra galleta, ¿cierto? Pero que ha tenido este sufijo ita. Y lo mismo pasaría con senderito, ¿cierto? Y ahí sería leer y hacer una oración sobre ello para que quede más permanente lo que es eh, este sufijo y que el niño pueda entender lo que es un sufijo partiendo de un diccionario y viendo estas palabras, ya. Entonces, y eso sería la tarea uno ya que tiene de estos dos textos de trabajo, una novela, o sea, un fragmento de una novela y un cuento, que serían dos lecturas como tal, ya, como tal. La siguiente ya van a ser menos, voy a tratar que sea solamente para el siguiente mes, que sea solamente un texto o- o por ahí, ya para no saturar de tareas tampoco. Pero yo sentí que era importante ver esas dos nociones y también, como le decía, también fue un tema de que no sabía cortar, entonces los pegué los dos textos, no, porque pude haberlo cortado mejor y hubiese sido tal vez uno, pero yo sentía que era importante ver el fragmento, porque no habíamos visto fragmentos de novela eh, como tal. Muy bien, ya, eso sería. Cualquier consulta, obviamente, me pueden escribir al WhatsApp, ¿cierto? Si es que algo no se entendió, y estoy ávido a contestar a sus preguntas, sea la que fuera. Muy bien. Entonces, les espero en el otro video sobre la explicación de la tarea 2 de lenguaje.